La Unidad de Salud Integrativa presenta su nuevo programa Diálogos Co-Creando Salud. Ante la crisis, requerimos reflexionar en comunidad. Una colaboración desde la Universidad Veracruzana y el Centro Ecodiálogo. Un espacio para conversar, compartir investigaciones y experiencias, reaprendiendo hacia el autocuidado, creando cuerpos, territorio, saludables y sustentables. Síguenos todos los martes de 8 a 9 de la noche a través del Facebook Live Unidad de Salud Integrativa. Participa, pregunta, no te lo pierdas. Te esperamos. Hola, muy buenas noches a todas y a todos los que sintonizan nuestro programa de diálogos Co-Creando Salud. Mi nombre es Yamanet Cortijo, soy integrante de la Unidad de Salud Colectivo Integrativa y hoy me siento muy contenta de poder compartir un ratito con unas colegas, compañeras, amigas de ahí del Centro Ecodiálogo, la doctora Rocío Ochoa García y la maestra Maritza Rivera Landa, quienes nos van a compartir un tema que es muy importante, el cual lleva por título Relaciones Sociales Saludables con Perspectiva de Género. Entonces me siento muy contenta. Maritza, Rocío, bienvenidas. No sé si gustan presentarse, por favor, también. Gracias, Cham. Bueno, pues yo soy antropóloga y también soy profesora en la Facultad de Historia. Hace 20 años investigo sobre todo lo que tenga que ver con el tema de género y la sexualidad y demás. Son mis temas por excelencia, además de la familia y el matrimonio y otros más. Pero lo más importante para mí son las cuestiones de género, y la sexualidad. Y últimamente estamos investigando en la Unidad de Humanidades con otras dos colegas y amigas de ahí, de la Facultad de Idiomas, sobre la comunidad de la diversidad sexual en humanidades. Y tenemos un proyectito que pronto lo vamos a registrar. Hola, buenas noches. Pues primero agradecer esta invitación a este maravilloso espacio. Y bueno, pues mi nombre es Maritza Rivera Landa. Soy de licenciatura, soy pedagoga y hice una maestría en estudios de género. Actualmente me encuentro como técnica académica en el Centro de Ecodiálogo de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues aquí colega, amiga, tanto de la doctora Shama como de Rocío y de muchas otras compañeras y compañeros más. En los últimos años en este centro, bueno, pues me he dedicado a trabajar sobre una línea de investigación en cuanto a procesos de educación para la vida. Y ahora, desde 2 años hacia acá, 3 casi, pues justo al terminar la maestría en estudios de género, pues he estado realizando diversas actividades con perspectiva de género y bueno, pues muy gustosa de estar esta noche aquí en este bonito programa. Pues muchas gracias a ambas, pues por dedicarnos un ratito y compartirnos también este tipo de temáticas que son muy relevantes y que están ligadas justamente pues a la salud, ¿no? A la salud humana, desde esta visión de la sustentabilidad humana que se comparte en Ecodiálogo. Y bueno, pues ya para ir calentando motores, si gustan comenzar, pues tienen el micrófono abierto y pues este espacio es para ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bien, voy a empezar a compartir algo pequeñito que preparé para esta ocasión. Y mientras voy a ir hablando y explicando, pues voy a ir pasando las diapositivas. Bueno, el tema es relaciones sociales saludables con perspectiva de género.
Creo que para empezar tendríamos que mencionar que en la mayor parte del mundo las relaciones sociales entre las personas son relaciones de género y como tal son relaciones de poder. Entonces, siempre va a haber una persona o varias personas que van a tratar de imponer su punto de vista, su poder, sus decisiones sobre las demás personas. Esas son las relaciones de poder y de género. Y se llaman de género porque estamos hablando de entre hombres y mujeres independientemente de que los hombres y mujeres sean heterosexuales o no, ¿no? O sea, después podremos hablar en otra ocasión de que los géneros no son binarios, no nada más hay hombres y mujeres, pero de entrada y para, como es el primer acercamiento en esta, en este espacio, pues quisiera mencionar eso, que las relaciones de género son relaciones entre hombres y mujeres de diferentes, sexos géneros, entre todas las personas tenemos diferentes sexos géneros y normalmente nos distinguimos entre hombres y mujeres. Y también nos distinguimos entre mujeres femeninas y hombres masculinos. Independientemente de eso, las personas siempre entre nosotros tenemos esas relaciones que son relaciones de poder. Y siempre estamos procurando como imponer nuestro punto de vista, nuestras decisiones y que se tome en cuenta lo que nosotros decimos y hacemos, en nuestra voz y voto sea lo que impere y esté ahí siempre. Y también hay que considerar que ese poder implica jerarquías por edad, por sexo, por género, por clase social, por grupo étnico, o sea, por etnicidad, por raza, no me gusta hablar de raza, pero otras personas sí lo hacen. Bueno, y ese poder que es como un hilo tensor entre las personas es lo que permite que haya relaciones no saludables, o sea, que pueden ser incluso violentas, ¿no? Entre las personas. Y como nosotros nos relacionamos en diferentes espacios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestras amistades, en nuestros barrios, en donde quiera, en la iglesia, en donde quiera que nosotros compartamos con las personas, siempre va a estar presentes esas situaciones. O sea, en nuestra vida cotidiana, tarde o temprano, experimentamos eso y esas situaciones de poder son las que afectan mucho las relaciones entre amistades, las de noviazgo, las de matrimonio y demás, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta muchas veces que esto lo he visto en mi familia, lo he visto en mi escuela, lo he visto en mi trabajo, lo he visto en todos lados y inmediatamente uno se da cuenta que esas relaciones que no son equilibradas están llenas de violencia de todo tipo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, para empezar, porque nosotros vivimos en sociedades patriarcales. Como esta es una sociedad patriarcal en la que vivimos en toda América Latina y en muchas partes del mundo, esto es así. Entonces, estas sociedades son misóginas, machistas y jerárquicas. O sea, nuestra cultura es así. Y entonces, en esas sociedades en que vivimos, con esas culturas que nos han enseñado a nosotros que así son las relaciones entre las personas por siglos, entonces a veces la mayor parte de las personas todavía piensa que esto es así, que esto es normal y que como crecieron en esos contextos, pues esto se tiene que continuar. Y cuesta mucho trabajo darse cuenta que no debería de ser aquí, así, ¿no? Bueno, y el patriarcado son sociedades en las que los varones son los que tienen el poder, son los que tienen el dominio, son los que tienen dominados y en situación de subyugación a las mujeres y a otras personas, como por ejemplo los de la diversidad sexual, que este orden de género no permite, no acepta que haya personas no heterosexuales, ¿no? Entonces las mujeres están en una posición de subordinación y esto lo consiguen a través, o sea, mantener este orden jerárquico, lo consiguen a través de leyes, mandatos, costumbres, y así se va perpetuando a través del tiempo en todos los espacios, en el privado, que es en el de nuestra casa, de nuestras familias, en nuestros hogares, y también en el público, donde hacemos todo lo que no tiene que ver con nuestros hogares, que es en la política, en el arte, en el deporte, en la religión, bueno, en todos los espacios es así. Bueno, y estas sociedades patriarcales, el patriarcado tiene características y son estas básicas para empezar. Tenemos, por ejemplo, ay, perdón. Tenemos lo que ya mencioné, los hombres arriba en el poder, y esto es lo que permite que la subordinación femenina.
Lo que esto hace, esa subordinación femenina, es que las mujeres no sean autónomas. La autonomía es la capacidad de las personas para poder decidir y actuar conforme a sus deseos y necesidades, sin pedir permiso ni autorización a nadie más. Entonces, en el patriarcado esto no es así. Las mujeres, la mayor parte de nosotras, nos pasamos la vida pidiendo permiso primero al papá y luego al esposo y luego a los hijos y a los hermanos y a veces hasta a los hijos. Me ha tocado ver a mí situaciones así. Y la otra cuestión es que ese control se mantiene la mayor parte de las veces a través de la violencia, principalmente de los hombres hacia las mujeres, pero también existe violencia, aunque en menor medida, de las mujeres hacia los varones, ¿no? También las mujeres pueden violentar a sus parejas, aunque, como ya mencioné, es en menor proporción, pero existe. Y esto de que sea así no significa de que, ay, como es menos, pues bueno, es válida. No, no es justo de ninguna forma, y entonces tendríamos que pensar que tenemos que trabajar para que esto deje de suceder, ¿no? Y bueno, por último es la naturalización de los roles. Eh, que tiene mucho que ver con los estereotipos de género. Entonces, nos dicen cómo debemos ser las mujeres, cómo deben de ser los hombres, qué pueden hacer, qué pueden pensar, qué pueden sentir las personas, de acuerdo a si son mujeres o si son varones, ¿no? Y entonces siempre la parte que tiene así como lo que se considera como superior, valioso, digno de admirar, es todo lo que tiene que ver con lo masculino. Y en contraparte, lo que tiene que ver con lo femenino y con las mujeres principalmente, es poco valorado, discriminado, visto mal y a veces hasta invisibilizado, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. Ajá. Si nosotros que, por ejemplo, esta es una imagen que está muy bien para ahorita, que es como que ahorita nosotros enseñamos igualdad y equidad y la distinción. Pero imaginémonos que antes de que las cuestiones de género, los estudios y demás, y las feministas pelearan por eso, y después las que ahora somos feministas seguimos peleando por eso, había una imagen primera que no está aquí porque no la encontré por más que me dediqué a hacerlo. Es que aquí ya podemos hablar de igualdad por un lado y de equidad por el otro. Pero antes, cuando no había ni igualdad ni equidad, resulta que estaban nada más los varones pudiendo cortar las frutas de ahí, puros varones. Y entonces no había igualdad, tampoco equidad. Ahora, cuando ya hablamos de igualdad, que lo que si nosotros queremos que haya relaciones sociales saludables, es que tenemos que empezar por que todas las personas sepan y conozcan, que todas las personas, hombres y mujeres y demás, tenemos derecho a esa igualdad y a esa equidad. O sea, la igualdad es que todos tenemos derecho a todo, hombres, mujeres, niños y niñas y demás personas, pero también a la equidad, la equidad significa que las personas tienen necesidades diferentes. Y aquí nada más estamos viendo en esta imagen hombres y mujeres y la cuestión de la jerarquía por edad, de adultos a niños o niñas, en este caso, ¿no? O también tendremos que pensar en las personas, por ejemplo, que tienen capacidades diferentes, o en las personas que son de la diversidad sexual. Entonces, la equidad es precisamente eso, aceptar que todas las personas, además de que tenemos los mismos derechos, también tenemos necesidades diferentes y se tienen que atender. Y por ejemplo, aquí el varón adulto es el que necesita únicamente 2 cajoncitos y la mujer necesita 3 y la niña necesita 4. Entonces, no es que todos tienen derecho a recoger los frutos, ¿ok? Y todos les vamos a dar 2 cajoncitos, pues no, porque no todos miden la misma estatura y entonces unos necesitan más y otros necesitan menos. Eso es realmente la equidad. Entonces, esa cuestión de la igualdad se viene peleando desde el siglo XVIII, un poquito antes de la Revolución Francesa, se empezó a hablar de esto, de los derechos y de la igualdad, y ya se vino hasta nuestros días y a finales del siglo XX, entonces ya se empezó también a incluir la equidad, y qué bueno, ¿verdad? Que es así. Bueno, antes mencionaba que nuestras sociedades son machistas, misóginas y jerárquicas. Ya expliqué lo que es el machismo. Y la misoginia, lo que es la misoginia significa, la palabra misoginia significa odio hacia las mujeres. Entonces, en esas sociedades patriarcales, por eso, por ese odio que se tiene hacia las mujeres, es que a las mujeres se les valora menos sus personas, sus conductas,
sus cualidades, sus virtudes y todo lo que ellas hagan es como que, lo pudiste hacer mejor, los hacen mejor los varones y cuestiones así, ¿no? Bueno, y esto también es así porque nos socializan en este orden de género, en estas sociedades, con que esto es así, así vivieron y educaron a nuestros papás y a ellos, y también a sus los papás de ellos, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, y nosotros que estamos aquí, pues es que pensamos que esto debe de ser así, porque así ha sido siempre. Y eso es naturalizar una situación que no es natural, sino que es cultural y social. O sea, el patriarcado, el machismo, la misoginia también son construcciones sociales y culturales. O sea, son sociales porque las personas son las que las construyen, las que las están llevando a cabo todos los días, las que están reproduciendo actitudes, ideas, pensamientos y demás. Esta cuestión es de que pensamos algo, sentimos algo y actuamos de acuerdo a eso. Entonces, si en estas sociedades se educan a la mitad de la humanidad, que son los varones, yéndose y pensando que son lo máximo, y a la otra mitad de la humanidad, que son las mujeres y las personas de la diversidad sexual, sintiendo y pensando que son lo mínimo, entonces los varones siempre se van a sentir superiores y que por ser así, pues pueden tener el poder y dominar y controlar a todas las demás personas, lo que no debería de ser así, ¿verdad? Bueno, ¿y esto de dónde nos viene? Al menos, bueno, esto viene desde la prehistoria, la mera verdad, pero bien estudiado y explicado desde la Edad Antigua, por ejemplo, con los griegos en el siglo IV antes de Cristo, ya se pensaba, ya ellos, los filósofos más famosos de ese tiempo, Sócrates, Platón y Aristóteles, ya decían que los hombres eran superiores y las mujeres eran inferiores. Y después esas ideas se trasladaron eh, em, se expandieron por los imperios, el griego, después el romano, fueron a todas partes del mundo y eso se trasladó a través del tiempo. Entonces, ahorita en este siglo XXI, en muchas partes del mundo, en la mayor parte del mundo, se sigue pensando que esto es así. Entonces, en muchos lugares, incluso en Europa, que son sociedades muy modernas, supuestamente, y más igualitarias, aún ahí hay estas cuestiones del machismo, el patriarcado y demás. Hay estudios, por ejemplo, en Francia, de que si se pusieron a contar las horas que hace una mujer de trabajo doméstico frente a las que hace un varón. Y resulta que la mujer hacía hasta 8 en promedio de labores relacionadas con el hogar, el cuidado de la familia y demás, mientras que los varones hacían 2 o 3 en promedio. Entonces ahí está ya la cuestión de la desigualdad. ¿Por qué? Por el asunto de los roles, porque nos enseñaron a que las mujeres tienen que estar en el espacio privado, haciendo las cosas de la casa, cuidando a las niñas, niños y niñas, y también cuidando a las personas enfermas y ancianas, y los varones han sido educados para salir de ese espacio, irse al espacio público, donde está el trabajo pagado, bien remunerado, reconocido, incluso premiado, ¿no? En todos los espacios, en la política, en el arte, en la ciencia, en la religión y demás, ¿no? Así nos han educado por mucho tiempo y les menciono que todavía se sigue pensando en muchos lados que es así. Pues en este contexto es que se menosprecia lo femenino y se admira y valora lo masculino. Voy a ir un poco más rápido porque ya veo que ya llevo mucho tiempo hablando. Y después da tiempo de contestar alguna pregunta o agregar algo más, pues entonces volveré. Voy a poner un ejemplo rápidamente este, de cómo podemos ver esto en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana, esas relaciones entre las personas, por ejemplo, en los noviazgos vemos la violencia, la desigualdad y vemos cómo los novios varones quieren controlar y dominar a las novias la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, cuando es así, se están poniendo en una situación de jerarquía, de que como son varones y las mujeres son las novias, son a las que pueden dominar, controlar y ordenarles y decirles cómo vestirse, si se pueden cortar o no el cabello, qué amistades pueden tener y demás. Y uno pensará, ay, pero esto antes es así. No, esto sigue siendo así. Por ejemplo, pensemos en Shakira, que estuvo casado con el Piqué, que todos bueno, no casada, viviendo en unión libre con Piqué, el futbolista. Y ese Piqué le decía a ella que ya no podría hacer videos con varones y que nada más hiciera videos con mujeres. Y entonces es cuando están los videos famosos
de Shakira con Beyoncé y también con Rihanna, ¿no? Y cuando ella, desobedeciendo esto, se atrevió a hacer un video con Maluma, pues cuentan todos que y lo estaban grabando en la noche. Entonces llegó Piqué, todo celoso y mandón, a ver a la 1 de la madrugada qué estaban haciendo. Pues estaban grabando, estaba todo el equipo grabando, pero es un ejemplo de dominio, ¿no? A ver, voy a ver hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Y también otro ejemplo es de que muchas veces los novios les dicen a las novias, con ese no te lleves, con ese tampoco. Y baja, y no uses pantalones porque no sé qué, y no uses shorts porque se te ven las, o sea, esos son los ejemplos de dominio de unos hacia otras. Y también quiero recalcar que también ocurre de las mujeres para con los varones. Bueno, aunque me da proporción, ¿no? Y me voy tomando el tiempo. Bueno, yo lo dejaría por aquí para que pueda también hablar Maritza y después si tenemos otro espacio podemos continuar. Gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Rocío. Pues creo que esta noche si algo hemos querido compartir con ustedes, de cierto modo, es darnos cuenta cómo, desde una manera general, todas estas relaciones de género, desde los roles, desde los estereotipos, y cómo estos permanecen, ¿no? Se enquistan y los tenemos como parte de nuestra sociedad, bastante incluso normalizados, ¿no? Y a manera yo de compartir esta noche, después como de esta primera introducción de Rocío, yo traje a compartirles de una manera pues muy especial la continuación de un estudio de caso justo realizado con perspectiva de género y con un enfoque de estudio de investigación de acción participativa. Voy a compartir pantalla. Em, ahí, no sé si ya logran verla. Ya. Ya. ¿Ya? Ok, muy bien. Bueno, a manera, como les decía, de compartir una, pues, experiencia que hasta el momento sigue siendo parte de acciones y de procesos de vida, yo les traigo a compartir este documento, ¿no? En el cual pues fue parte de la elaboración de mi tesis para poder obtener el grado de maestra y es una investigación hecha, como ya les decía, pues desde un enfoque completamente de la participación, en donde pues con Rocío, justo como directora de tesis, pude realizar. Y bueno, a manera un poco de compartirles de cómo a veces en mucho buscamos que parte de las acciones que nosotros podamos realizar como parte de un proceso formativo, pues esto siempre impliquen también por completo transformaciones y cambios en los lugares y en las personas con las que lo realizamos. Entonces, bueno, a manera de compartirles esta experiencia maravillosa como parte de la tesis elaborada para la maestría, decirles que fue un proceso en el cual el planteamiento principal del problema, ubicado en una comunidad del municipio de Emiliano Zapata, de Ojo de Agua, que además es la comunidad en la cual junto con mi familia habitamos desde hace ya 10 años. Y bueno, cómo a partir de esta experiencia de la maestría yo puedo identificar cómo existían desde aquellos tiempos, del 2018, 2022, que más o menos fue todo este proceso, que incluso se cruzó el tema de la pandemia, de cómo en la comunidad de Ojo de Agua existían algunas ideologías y prácticas, ¿no? Que no permitían participar de manera política y comunitariamente a las mujeres. Y bueno, esto fue tomando sobre todo expresiones de costumbres pues muy machistas como parte de este sistema patriarcal, el que ya, como lo mencionó Rocío, son situaciones únicas en las cuales pues van realizando ciertos procesos
que van generando desigualdades, ¿no? Entre hombres y mujeres. A manera de compartirles, de darles como una idea de cuáles eran esas preguntas, ejes que acompañaron todo este proceso, dado que alguna de las participaciones en ciertos espacios comunitarios, pues me llamaba mucho la atención del por qué las mujeres, por ejemplo, no participaban en la toma de decisiones, o sea, sí participaban en actividades de la comunidad cuando se trataba de barrer, de limpiar, de hacer faenas, pero a la hora de tener estos espacios en donde se tomaban decisiones en torno a las problemáticas y necesidades de la comunidad, única y exclusivamente eran llamados los señores de las casas, los señores de familia, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es que a mí me empieza a interesar como todo esto, sobre todo sabiendo pues qué significaba para ellas participar en qué cosas, ¿no? De cómo era posible poder sentir, pensar y construirnos de maneras pues más humanas y equitativas en torno a estos procesos y además cómo hacer esto. Entonces, bueno, el objetivo principal que tuvo mi tesis fue generar espacios de diálogo en torno a la participación política y comunitaria con perspectiva de género en Ojo de Agua, en el municipio de Emiliano Zapata. Como objetivos específicos fueron tres. El primero fue promover la participación política consciente y plena, activa tanto en mujeres y en hombres, que aquí quisiera detenerme algo muy importante, que como parte de toda la revisión metodológica que realicé, para mí una vertiente que fue fundamental pilar que desarrollé en este proceso fue precisamente desde el feminismo comunitario, en donde, por supuesto, incluyes a todas y todos quienes integran la comunidad sin que ésta únicamente atendiera, aunque sí era un tema de perspectiva de género y que en mucho era poder investigar acerca de la participación de las mujeres, nunca fue pensada en donde solamente se crearan espacios y estrategias de diálogo única y exclusivamente con mujeres, sino para mí era importante incluir a los varones justo para poder co-construir ciertas prácticas de equidad en la gestión comunitaria y justo obedecer a este segundo objetivo que era concientizar sobre la importancia del diálogo entre hombres y mujeres. Y como un tercer objetivo fue poder diseñar una guía práctica que ayudara a la gestión y a la participación en equidad de género en estos entes de autoridades locales que eran las asambleas comunitarias, tanto de la Junta de Mejora como la agencia municipal. De manera pues muy sintética, decirles que parte de esta elaboración del diagnóstico que se desarrolló en la tesis con perspectiva de género, algunos hallazgos y análisis mismos de todas estas identificaciones a través de ciertas entrevistas, de participación en diferentes espacios comunitarios, de entrevistas guiadas, de una participación completamente inmiscuida en los procesos, identifiqué algunos factores que estaban limitando la participación. Entre ellas, pues eran las extensas jornadas de trabajo, el poco tiempo que se tenía disponible después de atender primero las jornadas, ¿no? La edad de las personas y de cómo esta socialización de género desde la educación familiar patriarcal, por supuesto, impactaban, ¿no? Otro factor, bueno, pues de cómo el nivel de escolar era bajo, ¿no? En donde encontramos un alto porcentaje de mujeres que no sabían leer y escribir, y también de cómo estas instituciones reconocidas, ¿no? Que tenemos, que es la familia y la escuela, y de cómo mujeres pasaban de ser niñas a estar bajo un sistema del papá de poder, ¿no? Y pasaban a ser ahora esposas, porque hubo casos de mujeres que encontramos en donde se casaron de 11, 12, 13, 14 años, siendo unas niñas,
¿no? Y se casaban y entonces pasaban de un poder a otro siempre sobre alguien masculino, ¿no? Y de cómo pues esta construcción justo hacía una diferencia sexual del género como parte de un factor que era fundamental en la configuración de estos espacios comunitarios. Y bueno, estas fueron algunas de las recomendaciones que en 2023, que fue cuando terminé lo de la tesis y presenté mi examen, generé a manera de buscar que para mí era muy claro que por ser parte de la comunidad implicaba varios procesos que no terminaban y no estaban concluyendo con mi maestría, sino que al estar siendo partícipe de muchos de los procesos, bueno, pues cómo dar una continuidad y seguir promoviendo el diálogo, siendo esta como una herramienta principal para poder continuar con los procesos en la comunidad. Eh, Otra recomendación fue realizar actividades que justo coadyuvaran a la formación sobre la empatía, ¿no? Que resaltaran el valor humano, que era muy importante justo para estimular continuamente entre las y los habitantes de esta localidad, para fortalecer y favorecer la participación política de las mujeres por medio de talleres, de encuentros, de círculos de diálogo, de reuniones. Y un elemento para mí importante de esta tesis fue realizar una guía para la gestión y la participación con equidad de género en las asambleas de juntas de mejoras y agencias municipales. Y allí en donde para mí este momento creo que es parte de la continuidad, ¿no? De que esta guía práctica nos pudo llevar a identificar esos posibles obstáculos que convertían como una oportunidad de intervención justo para avanzar hacia esa utopía de convertirnos en una comunidad equitativa. Y con mucha gratitud por todas las personas que han participado en este proceso, que no ha sido un proceso sencillo. Ha sido muy difícil poder romper con todos estos eh, esquemas, roles, en donde si de por sí no los hemos podido completamente eliminar, pero al menos han generado a través de esta guía práctica, sí generar y promover pues espacios de diálogo que justo han resaltado esta participación comunitaria. Y de junio del 2023 a la fecha, decirles que junto con otras mujeres y hombres hemos realizado algunos procesos vertidos desde esas tipologías de participación comunitaria, en donde hemos generado un aumento del nivel de la participación de hombres y mujeres, ¿no? En acciones colectivas y sobre todo empoderando y apropiándonos de estos procesos en donde la toma de decisiones y la participación de las mujeres ha sido una manera tanto de informar, de consultar, de colaborar y de cómo hemos podido transferir el poder, pero desde esta perspectiva misma del diálogo, del círculo de diálogo, que ha sido la herramienta metodológica principal para este proceso. Y en ese sentido quiero compartirles como algunas fotografías que muestran un poco de este trabajo, de cómo antes, eh, de su lado izquierdo, hay algunas fotografías en donde mayormente se pueden ver o nos podemos ver siendo las mujeres las que realizábamos las diferentes actividades en la comunidad, ¿no? Cuando se hacían faenas para restaurar, para pintar, por ejemplo, la iglesia, cuando barríamos, limpiábamos los espacios como el salón social, cuando hubo inundaciones en las calles, el salón social muchas de estas veces era una parte que nos sumaba a procesos comunitarios, pero que identificábamos perfectamente que éramos las mujeres las que realizamos estas actividades. Y ahora en el después, puedo decirles
que hay fotografías que tenemos y actividades que actualmente desarrollamos en donde ya hay muchos varones haciendo estas actividades, ¿no? Y los roles de género han cambiado, no por completo, pero sí ya hay una conciencia justo de todas esas actividades porque es como parte de los roles de género, somos muy identificadas las mujeres con que somos las encargadas de limpiar, de barrer, de cuidar, ¿no? Y en los hombres, pues era más la presencia cuando se dedicaban las reuniones única y exclusivamente a tomar las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, para mí decirles que ha sido un trabajo muy bonito en el que se ha podido continuar con estos esfuerzos y cómo la perspectiva de género ha impactado. Aquí es en donde este patriarcado, que ya sé que mucho lo hemos escuchado, ¿no? Siendo esta pues una estructura social que por supuesto afecta al bienestar físico, mental y social de las mujeres en la ciudad y en el campo. Sin querer queriendo decirles que esta continuidad del proceso me ha llevado a otras a otros hallazgos en donde las mujeres han notado y han sentido, ¿no? Cómo todas estas actividades que hemos realizado han impactado en su salud, ¿no? Antes no tenían esta conciencia y no se percataban, ¿no? Sino como son cosas tan naturalizadas, no nos percatamos de todas las implicaciones que esto tiene. Y de acuerdo a reuniones y círculos de diálogo que hemos realizado, decirles que estos tres apartaditos en donde ellas han podido identificar cómo esto ha impactado. Una, pues es la salud mental, en donde, pues uno como mujer, ¿no? Es vista desde estos roles de género como alguien única y exclusivamente dedicada a los cuidados, a ser callada, a ser buena madre, ¿no? Y todas estas dinámicas, pues, ¿qué es lo que nos generan? Estrés, ansiedad, depresión y culpa. Hay mujeres que se han sentido muy culpables porque para salir a trabajar y a realizar cosas a la comunidad es como que descuidaran lo único por lo que ellas tienen la obligación de hacer. Y entonces se han percatado de cómo esto, tanto mental y emocionalmente, les ha impactado. Y cómo ahora ellas están buscando ciertos espacios en donde pueden sentirse descargadas de todo eso que en casa, de las horas que pasan en todas las actividades, ¿no? Otra que ha sido muy identificada es la violencia de género, tanto física como psicológica económica. Esta condición en donde dices, ah, bueno, pues ahora quieres ir a hacer como cosas allá afuera, es pues recorto de dinero, ¿no? Porque ya no estás haciendo lo mismo. O psicológicamente es, ¿y cómo vas a ir a hacer por allá si es la hora de comer, es la hora del desayuno, es la hora de la cena, ¿no? Y cómo todas estas sobrecargas justo en el trabajo doméstico pues van generando cansancio crónico y algunas afectaciones a la ciudad, a la salud propia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que nosotras hemos atendido todo esto? Justo hablar de nuestra salud femenina también es hablar de justicia y de derechos, ¿no? Porque mucho, por ejemplo, de esta dinámica que hay en cuanto a que somos mujeres, sujetas a estas labores y roles de ser cuidadoras, pues siempre estamos como pensando en el cuidado de los otros, pero descuidamos mucho el cuidado de nosotras mismas. Y esto ha sido todo un proceso que hemos podido ir generando. Y bueno, identificar de cómo se siguen manifestando, o sea, decirles que esto que hemos podido darle continuidad, no es que ya va haya la comunidad por completo, que ya hayamos generado que el patriarcado haya salido por las ventanas y las puertas de la comunidad. No, se sigue manifestando, ¿no? De diferentes maneras. Aún pues hay varios hombres, ¿no? Que en las asambleas
van liderando, ¿no? Y que a veces la voz de la mujer no es tan escuchada, pero ahora es muy bonito, ¿no? Cómo es ir equilibrando que en estos encuentros en donde aún muchos masculinos se sienten todavía con esta autoridad de maneras pues muy respetuosas y también muy marcadas, ya son varias las voces de las mujeres que van diciendo el valor que tienen ellas como parte de estos roles que han estado pues muy marcados, ¿no? Y de cómo antes era un número mayor en donde las mujeres estaban completamente invisibilizadas y ahora ya somos muy vistas, ¿no? Como parte del proceso y de cómo todo esto pues ha ayudado a que la participación sea desde una verdadera autonomía femenina, acompañada, obvio, de muchos procesos en donde aún hay muchos varones que pues que siguen como en estas cosas tan marcadas que es tan difícil sacarlas por completo, pero que ha habido todo un proceso de sensibilización. Y ya para culminar, decirles que pues evidentemente los cambios verdaderos no son tan sencillos, son muy profundos, implican muchas rupturas incluso desde nuestros lenguajes, ¿no? Y de cómo siguen persistiendo algunos límites. Entonces, bueno, decirles que hace 3 días se vivió un proceso porque justo como se van cambiando los tiempos de los presidentes municipales, estos van completamente vinculados a las agencias municipales y a las juntas de mejora. Y actualmente para mí es muy enriquecedor y algo que me ha generado en mucho la motivación de seguir entablando un proceso desde perspectiva de género en la comunidad, porque ya ahora las mujeres implican un proceso en las autoridades en donde la participación ha sido creciente y existen nuevos liderazgos. Ahora hay jóvenes, hombres, mujeres, que están integrando la Junta de Mejora, que era algo que no se había permitido en 100 años en la comunidad y actualmente las dos últimas juntas de mejoras han estado de manera equilibrada en integrantes de hombres y mujeres, ¿no? Y sobre todo de jóvenes y de cómo esa participación pues está siendo respetada y son decisiones pues que son más incluyentes y justas, ¿no? Y hace ese reparto equitativo del trabajo, generando pues menos violencia y mucho más autonomía. Y bueno, como última noticia, les comparto. Esta foto, fíjense que es un cartelito porque hicimos campaña. Yo pues sigo viviendo ahí, sigo participando, sigo generando y a veces me ha tocado en mucho ser como una fuerza que ha estado ahí presente y ahora estamos con otra amiguita, Virginia Rodríguez, que es también vecina de allí. Domingo fueron las votaciones justo para elegir a las agentes municipales y decirles que es un caso para mí muy bonito compartirles porque Vicky, por ejemplo, quien ahora quedó ya electa por estas votaciones municipal, era una mujer que cuando yo empecé a hacer mi trabajo de tesis, ella no asistía a las reuniones, quien asistía era su esposo y su suegro. Y ha sido todo un proceso de transformación, poder concientizar en la importancia de su participación. Y miren, casi 6 años después, ahora ella es agente municipal. Ella es uno de estos casos de niñas que se casó súper chiquitita, ¿no? Y ella nos decía cómo había tenido una niñez en donde su papá fue una persona de mucha violencia, había mucha violencia intrafamiliar y que obvio cuando ella se casó, primero pues no sabía ni a qué iba, ¿no? No sabía cuál era la diferencia entre ser casada y ser una niña y cómo fue aprendiendo y cayó a un tema de familia en donde pues predominaba esta fuerza masculina que era llegar a vivir con sus suegros, ser ahora esposa y no han sido procesos fáciles. Y ahora, después de 6 años de este proceso,
ella es quien quedó como agente municipal. Y entonces, bueno, darse cuenta de cómo existen posibilidades de ir generando acciones justo para ir disminuyendo el proceso del patriarcado y de estos roles de género, que no es que se cambien por completo, sino que se van transformando y que no es un camino sencillo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es los que le quería compartir a manera de complementarlo con la primera parte que dio Rocío y pues muchas gracias por la atención. Gracias, Maritza. Me encantó tu participación, tu ponencia, tus diapositivas y lo último de ese proceso que iniciaste hace varios años y que va creciendo. Es maravilloso, genial, me encantó. Bueno, ahora si me permiten, yo quisiera agregar un poquito, ya que tenemos unos minutitos. Voy a compartir otra vez. A ver. Voy cuidadosa del tiempo, ¿eh? Así que, bueno, solamente yo quiero agregarle que ya Maritza nos mostró una situación en la que cambio, ¿no? Hay un cambio en las relaciones sociales, en las relaciones de género, más igualdad, mayor participación de las mujeres, lo que significa menos discriminación y demás. Ajá. Ah, ¿no me oigo? Ay, no escucho. ¿Podrías hacer la Ah, presentación de pantalla completa? Ajá, perdón, creo que gracias. eso era, ¿verdad, Entonces, Chantal? Gracias. Sí, ok. gracias, Rocío. Bueno, ahora lo que nosotros, Maritza, yo y todas las personas que nos dedicamos a estudiar estas cuestiones del género y usar la perspectiva de género en todo lo que queremos explicar es de que, ¿cómo podemos cambiar esto? Bueno, para empezar, tenemos que reconocer que se necesita un cambio cultural, ¿no? O sea, un cambio de pensamiento que implica un cambio de sentimientos, un cambio de actitudes, comportamiento y demás. O sea, es otra forma de ver la vida y a las mujeres y a los varones y a las relaciones entre ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de la educación. Así como nos socializaron desde pequeñitas y pequeñitos y pequeñites, es que ahora tenemos que nosotros socializar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos y a las demás personas. Yo, por ejemplo, a mis alumnos y alumnas y alumnes siempre dedico 4, 5, 6 sesiones, de acuerdo al tiempo, para hablarles de esto, ¿no? Entonces yo les digo, como imagínense que en esa educación implica el conocimiento. O sea, las personas tenemos que saber, todas y todas, no nada más las mujeres, sino también los varones, porque las cuestiones de género no son solo de las mujeres, son hombres y mujeres y demás, las personas de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que entender cómo funciona este sistema, este orden de género en estas sociedades patriarcales para poder cambiarlos. Para empezar, entender que estas situaciones, estas relaciones y demás, a las mujeres no nos hacen felices, no nos gusta que nos maltraten, no lo disfrutamos, por supuesto. Lo que queremos es ser reconocidas, valoradas y tratadas igual que que a la otra mitad de la humanidad, ¿no? Igualito, igualito, igualito. Entonces, nosotras, las mujeres, no podemos hacerlo solas. Necesitamos que los varones también entiendan esto. O sea, necesitamos su apoyo. Entonces, esa educación tiene que ser por igual para todas las personas. ¿Sí? Después de esto, yo siempre les digo a mis alumnos y a veces en los talleres que doy, imagínense que si uno no conoce algo, es como si no existiera, y de lo que no se habla es como si no existiera, ¿no? Entonces, si nadie habla del machismo, del patriarcado, de la violencia de las mujeres y demás, la situación va a seguir siendo así. Entonces, imagínense que a ustedes alguien les hereda algo, una casa, un auto, dinero en el banco, lo que se les ocurra, ¿no? Pero ustedes no lo saben. Entonces, si no lo saben, nunca lo van a disfrutar, no lo van a exigir. Entonces, cuando nosotros decimos el conocimiento de esto, de cómo funciona el orden de género en las sociedades patriarcales, tenemos que conocerlo para comprenderlo y cambiarlo. Porque cuando las mujeres estamos bien, está bien toda la familia, no nada más las mujeres. Entonces, eso es lo que se tiene que entender. Y así poco a poco se va a ir eliminando la violencia. Tiene que ser así. Yo me acuerdo de un anuncio que pasaban, bueno, no era un anuncio comercial, sino era un anuncio que pasaban en la televisión abierta. Me acuerdo que lo vi en el canal de las estrellas, un anuncio, un spot más bien, como de
un minuto, que decía, salía una presidenta municipal de una comunidad indígena de Oaxaca y decía a los varones que estaban ahí reunidos, ahora sí, los varones ya no les van a poder pegar a las mujeres, porque en lugar de 1 año les van a dar 10 años de cárcel. Y los hombres se quedaron así como asustados y diciendo, y otros se reían, ¿no? Y yo estaba, me acuerdo perfectamente que estaba sentada en mi casa y estaba mi hermana mayor y dice, qué bueno. Y yo digo, pues por un lado, no, qué bueno, no, o sea, no, lo que estamos, alabando y aplaudiendo es de que se les castigue más porque golpean a las mujeres. No se trata de castigar, no se trata de que ya una vez que el niño se fue al pozo, ahora vamos a tapar el pozo. De lo que se trata es de que el niño no se acerque ni siquiera al pozo y de lo que se trata es de educar a los varones para que no golpeen a las mujeres y a las mujeres también educarlas para que no acepten eso, porque eso no es así. Entonces, de eso es de lo que se trata, de la educación, de conocer y decir, esto no es justo, no lo quiero, no soy feliz, esto no es natural, no es normal vivir así y pasemos a otra cosa, ¿no? De esto se trata. Bueno, ahí me quedo porque ya el tiempo apremia. No sé si Maritza, ¿quisieras agregar algo? Bueno, permítame 2 minutos, voy a seguir con mis cómo educar a los niños y a las niñas, ¿no? O sea, y ahí vemos cómo están los roles y los estereotipos de los niños y las niñas, ¿no? Que los niños tienen que ser rudos. Y también hay niñas rudas, o sea, que los niños no pueden ser sensibles. Vamos, ¿por qué no? Que los niños no pueden guisar, pero ¿por qué no se puede enseñar a guisar? No, porque se van a volver gays. No es verdad, pero además si un niño es gay o una niña es lesbiana, pues ¿qué pasa? No pasa nada, son seres humanos como cualquier otra persona. Bueno, rápidamente quiero mostrarles esto que yo hago en mis talleres. Cómo eliminar los estereotipos de género. Cómo darnos cuenta que estamos educados con estereotipos de género y que los tenemos que cambiar y que es fácil cambiarlos. Yo les pongo una lista a las personas, por ejemplo, qué son los hombres y cómo deben de ser las mujeres, ¿no? Cómo son los hombres y cómo son las mujeres. Los dos van escribiendo las mujeres y los hombres por igual. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo son los hombres? Mujeriegos. Y las mujeres no pueden ser hombrereras, o sea, no pueden que les gusten varios y andar con varios y ser infieles y demás. No pueden. Ahí tenemos varios ejemplos que no voy a decir ahorita, ¿no? Dice, ¿cómo son los hombres? Machistas, ¿ok? ¿Y acaso no hay mujeres también machistas que reproducen el machismo, que le dicen a la niña, a ver, ve y sírvele la comida a tu hermano porque ya llegó, porque él es el hermano mayor? Pues no, no tiene que ser así. O vemos la habitación de los adolescentes varones y la toalla tirada, la cama sin tender, y ahí va la mamá levantando los libros de acá y acomodando todos los días. O sea, no, es que no, son esas mamás o esas hermanas o las personas mujeres que están diciendo, sí, hay que atender al niño, cuando el niño también puede ordenar lo suyo, su casa y lo demás, su habitación, ¿no? Y dice, ¿cómo son las mujeres chismosas? Ok, ¿a poco no hay hombres chismosos? Ahí tenemos al Pedrito Sola, por ejemplo, inventando, y otros más, ¿no? Dice, ¿cómo mujeres guapas? Sí, pues también hay hombres guapos. ¿Cómo son las mujeres limpias? O sea, siempre huelen bien. Pues también los hombres se pueden bañar y ponerse loción, desodorante y lo que sea, ¿no? O sea, la cuestión es de que tanto uno como otro lo podemos trasladar y tanto hombres como mujeres tenemos cualidades y también defectos. De lo que se trata es de tratar de tener más cualidades y menos defectos, ¿no? Y que además esos defectos no afecten a las otras personas. De eso es de lo que se trata, a grandes rasgos. Bueno, terminé yo. Voy a dejar de... Muchas gracias, Rocío y Maritza, por lo que nos compartieron. Creo que nos lleva a una noche de reflexión para quienes pudimos escuchar la charla de ambas. Eh, Pues felicitarte, Maritza, por todo el trabajo que se ha hecho ahí en Ojo de Agua. Creo que este cambio desde tu intervención, ¿no? Con tu participación de tu trabajo recepcional a la fecha marcó un parteaguas y generó una transformación verdadera que, como bien lo resaltas, no está acabada, no es un camino todavía que recorrer, pero que va de la mano con esto, con lo que cierra Rocío, que es justamente el que es nuestra tarea y responsabilidad de educar a las nuevas generaciones sin estos estereotipos de género, ¿no? Hay muchas cosas que fui anotando de lo que se iba compartiendo, les agradezco mucho lo que nos compartieron. Quisiera leer nada más de manera rapidita
un comentario que nos hace Laura Ortiz desde Chachalacas. Y Laura nos dice, si una mujer no está de acuerdo con el patriarcado, es mal vista en la familia, aún en muchas comunidades, ¿no? Y creo que pues es una realidad que se sigue viviendo a la fecha, ¿no? Siempre cuando uno levanta la voz como mujer, dependiendo de dónde te encuentres, va a ser bien vista o mal vista. Y lo lastimoso es que también por las mismas mujeres, ¿no? A veces uno resulta incómodo por ese tipo de situaciones, ¿no? Y otra cosa también que me trae mucho ahorita recordando es justo como estas modificaciones que se han intentado hacer más en específico en el Estado de México, ¿no? De reconocer el trabajo doméstico como lo que es un trabajo, ¿no? Y que verdaderamente se logre retribuir económicamente a ese trabajo, no que sea visto como, el quehacercito, ¿no? Eso no es nada, ¿no? Y es una necesidad también, ¿no? Que desgraciadamente las mujeres cumplimos con ese tipo de roles, lo que ya mencionaron, ¿no? De ser la cuidadora, la que limpia, la que acompaña, ¿no? Pero no la que merece un descanso o la que merece ser reconocida en su labor diaria. No sé si quieran comentar algo más. Veo que también está aquí presente Azalia Romero. No sé si quiera abrir su micrófono y compartirnos un poquito algo al respecto. Bueno, Azalia es mi colega ahí en Humanidades, es profesora de la Facultad de Idiomas, y con ella y con otra profesora también de idiomas hacemos varias actividades que tienen que ver con estas situaciones de las mujeres, el género y demás. Ya. Hola, felicidades por la presentación. Como dice la compañera, este proyecto creo que tuvo un gran impacto social, lo ha podido documentar en carne propia y se da cuenta también de el caso de estas mujeres, ¿no? Cómo han cambiado y cómo a partir del trabajo que va haciendo ella también es como hacerles descubrir lo que hay más allá, ¿no? Del circulito en el que estaban ellas en familia, ¿no? Del patriarcado en el que estaban envueltas. Felicidades. Muchas gracias. Yo luego voy a invitar a Maritza para que nos vaya a dar una charla en humanidades de esto que nos presentó ahorita con mayor detenimiento, porque la verdad es que es ese cambio cultural de que hablamos, ¿no? O sea, necesitamos un cambio cultural que no es rápido, que no es de un año ni de dos, que a veces van pasando varias generaciones o varios años, pero aquí ya está la semillita de que dense cuenta de que se puede, ¿no? De que se puede, se puede. Nada más hay que poner atención. Y yo digo que una forma de que uno puede colaborar es cuando uno está viendo una injusticia, una situación violenta, pues hay que intervenir. Yo me acuerdo que, bueno, hace varios años que yo vivía con mi pareja y vivíamos en un departamento, en un edificio de departamentos, y en el departamento de enfrente se oyeron gritos y ta, y le dije a mi compañero, oye, le están pegando a la vecina. Córrele, ve y toca para que dice, no, yo qué me voy a meter, no, yo cómo me voy a meter, eso es cosa de ellos. Dije, ¿cómo es posible que alguien esté escuchando que están golpeando a alguien y nada? Entonces yo llamé rápido a la patrulla y llegaron, y todavía llegaron cuando todavía estaban discutiendo, le tocaron, sacaron al señor y demás. Pero así, muchas personas es de que no, es cosa de ellos, son pareja, ¿no? Hay que se arreglen. Están viendo que están golpeando a una mujer o están viendo que un chico está jaloneando a la novia y no, déjalo, o sea, no. Cuando uno ve así, uno tiene que intervenir, tiene el deber cívico y de género de intervenir. Igual cuando están maltratando a un niño o una niña que no se puede defender, órale, de eso se trata, ¿no? O sea, también así podemos nosotros participar y que los demás se den cuenta que están actuando mal. Ya falta un... Así es. Yo creo que igual ya para ir cerrando, a manera como de una reflexión en torno a esto que hemos podido compartir ya casi de una hora, decirles que yo creo que transformar las relaciones de género desde el diálogo y la educación es un proceso, no es un proceso inmediato. Sin embargo, es profundamente posible y yo me siento muy agradecida
por darme cuenta de que esto se asume como una tarea decisiones, que implica constancia y está realmente comprometido. Y fíjense que eso a mí me ha llevado a la reflexión de imagínense cuántos trabajos de tesis se quedan pues en un disco, en una memoria, que ahora es las nuevas modalidades digitales, ¿no? ¿Cuántas tesis impresas están en bibliotecas y en lockers de las distintas coordinaciones? Porque muchas de ellas difícilmente se les da una continuidad. Y entonces también para mí, como estudiante, ahora de un doctorado y como estudiante ya saliente de una maestría, es identificar que a veces es importante generar como parte de este proceso formativo trabajos que verdaderamente inciden en nuestra sociedad. Creo que si, imagínense, el 5% o un 3% de esas tesis que hay a nivel nacional pudieran tener una continuidad, creo que nuestra sociedad estuviera en otras condiciones, ¿no? Porque suponemos que esta construcción justo de procesos formativos es en donde podemos hacer que todas las voces sean reconocidas, escuchadas y valoradas y que nos dé condiciones de igualdad de maneras distintas. Entonces, bueno, yo sí creo que la educación y sobre todo el diálogo como un pilar fundamental en nuestras vidas y en nuestros ámbitos y contextos, tanto académicos, cotidianos, comunitarios, familiares, ¿no? La micropolítica, que a veces siempre queremos hacerlo todo afuera, pero todo empieza desde casa, desde con quienes compartimos nuestros espacios, nuestra vida, ¿no? Y de cómo desde allí podemos hacer esta construcción de nuestras relaciones de género, pues más igualitarias. Y estas, pues, cómo nos permiten también cuestionar todo lo que ya está establecido y normalizado y abrir otros espacios de participación y poder promover formas de convivencias basadas, para mí, en tres cosas que son como parte de mis valores: el respeto, la equidad y la justicia social. Eso ya nos pone en situaciones muy diferentes. Entonces, bueno, pues cómo poder lograrlo, ¿no? No es algo que te comes como un dulce o un chocolate, sino que incluso de cómo nos lo tenemos que ir creando y que va pasando por muchos procesos en nuestras vidas. Entonces, bueno, pues como parte de esto, yo me siento pues muy agradecida, además por este espacio, pero sobre todo porque para mí ha sido una oportunidad maravillosa conocer a Rocío desde esta experiencia formativa para mí en la maestría, de que ella fuera mi directora de tesis y ahora poder ser colegas y poder compartir otras experiencias más, porque justo eso como mujer a mí también me ha dado justo desde la educación la oportunidad de generar otras condiciones basadas pues en muchas de las cosas que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por este espacio y gracias, Rocío, por todo tu acompañamiento. Gracias, gracias por tus palabras. Y gracias a Chama por invitarnos. Y la verdad disfruté esta sesión que ojalá hubiera durado 2 horas para poder ampliar. Podem- Pero podemos hacer una versión 2, ¿no? Una segunda versión. Ya nada más para ir cerrando, tenemos otros comentarios. Enrique Vargas nos dice, desde el amor y el cuidado podemos ir sanando desde los detalles nuestro tejido hacia el amor, el cuidado y la igualdad. Si vivimos con microviolencias en casa y en la ciudad, eso nos va enfermando. El estrés y el maltrato generan angustia y tristeza que no cultivan comunidades en salud, ¿no? Y pues efectivamente nos va, justo como lo mostró en parte de los resultados Maritza, el impacto a la salud es real, ¿no? Es una cuestión que se tiene que seguir trabajando. Y bueno, pues les agradezco mucho su disposición, su tiempo, el que nos hayan podido compartir este tema tan interesante y pues pensemos en que se pueda volver a repetir en un futuro no muy lejano. Eh, Muchas gracias. De igual manera, para quienes nos sintonizaron, les invitamos a que vuelvan a ver el programa de Diálogos Co-Creando Salud, el cual se va a encontrar disponible en el Facebook de la Unidad de Salud Colectivo Integrativa y posteriormente pues en la página de YouTube. Y bueno,
Que pasen una bonita noche. Me dio mucho gusto verles y poder compartir un momento con ustedes. Cuídense mucho. Gracias. Saludos. Igualmente, hasta Bye. luego, bonita noche. Igual. Bye. Bye.